Bueno, vamos a aprender un concepto bastante famoso en lo que es la geometría, que es el famoso teorema que se llama teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que me va a servir muchas veces para poder calcular datos que me faltan para calcular perímetros o áreas de triángulos. ¿Dónde se aplica el teorema de Pitágoras? Entonces se aplica en una figura en particular, que es el triángulo, pero no es en cualquier triángulo, sino que es un triángulo en particular, que es el triángulo rectángulo. ¿En qué se caracteriza todo triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo recto, o sea que tiene un ángulo que mide 90 grados. En todo triángulo rectángulo entonces vamos a tener tres lados. Dos de esos lados son los que forman el ángulo recto y el otro lado, que es el que se enfrenta al ángulo recto, es el que es más largo. Entonces estos lados van a tener nombres especiales. Los dos lados que forman al ángulo recto se llaman catetos y el lado que se enfrenta al ángulo recto, que es el más largo, es el que se llama hipotenusa. No importa en qué posición yo tenga a mi triángulo rectángulo, siempre yo tengo que poder identificar dónde están mis catetos y dónde está la hipotenusa. Acá están mis catetos, esta es la hipotenusa. Si yo, por ejemplo, lo tengo así, en esta posición, también puedo distinguir que acá están mis catetos y que acá está la hipotenusa. ¿Qué dice este famoso teorema de Pitágoras? El famoso teorema de Pitágoras dice que si yo elevo al cuadrado los dos catetos y los sumo, esto me va a dar igual que si yo elevo al cuadrado la hipotenusa. Esto es lo que dice el enunciado del teorema de Pitágoras. En la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cómo lo aplico y para qué me sirve este teorema? Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Voy a tener cualquier triángulo, por ejemplo, voy a dibujar este triángulo y voy a dar las medidas de sus catetos. Voy a decir que este cateto mide 8 centímetros y voy a decir que este cateto mide 6 centímetros. Entonces, como dato yo tengo entonces la medida de los dos catetos. ¿Qué me faltará saber en este caso? ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? Pero como yo ya tengo la medida de los dos catetos, utilizando el teorema de Pitágoras, voy a poder calcular cuánto mide mi hipotenusa. Entonces lo que hago es escribo el teorema de Pitágoras y empiezo a reemplazar con los datos que yo tengo. Uno de los catetos yo tengo mide 8 centímetros, esto lo elevo al cuadrado, más el otro cateto lo tengo, mide 6 centímetros, esto lo elevo al cuadrado, esto me va a dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces ahora directamente usando la calculadora hago 8 al cuadrado, que es 64, más 36 es igual a la hipotenusa al cuadrado. 64 más 36 es igual a 100, esto es igual a la hipotenusa al cuadrado, y esto no es más que una mini ecuación de la cual yo tengo que averiguar una incógnita, que en este caso es cuánto mide mi hipotenusa, y como yo tengo un cuadrado, una potencia, tengo que hacer su operación inversa, como cualquier ecuación. La potencia, la operación inversa de la potencia es la raíz. Entonces lo que yo tengo que calcular es la raíz cuadrada de 100, entonces esto me da 10. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? 10 centímetros. Usando el teorema de Pitágoras pude averiguar, acá está, usando el teorema de Pitágoras pude averiguar cuánto vale la hipotenusa. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo este triángulo rectángulo y tengo como dato que este cateto mide 12 y que este cateto mide 9 centímetros, entonces lo que digo es, bueno, ¿qué me falta averiguar? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Entonces digo, bueno, pongo la fórmula, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Los dos catetos ya los tengo, entonces los reemplazo en la fórmula. 12 al cuadrado más 9 al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. 12 al cuadrado es 144, más 9 al cuadrado, que es 81, es la hipotenusa al cuadrado. Hago 144 más 81, que me da 225, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Otra vez la hipotenusa al cuadrado es 225, pero yo quiero saber cuánto mide la hipotenusa, entonces la potencia la despejo, la invierto con su operación inversa, que es la raíz, y calculo entonces la raíz cuadrada de 225, que es 15. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? 15 centímetros. Si, por ejemplo, yo en vez de tener como dato los dos catetos y me falta la hipotenusa, tengo al revés, por ejemplo,
voy a hacer este ejemplo de que tengo como dato uno de los catetos que mide 7 y tengo como dato cuánto mide la hipotenusa, acá mi incógnita entonces cuánto mide el otro cateto. Entonces voy a usar de nuevo el teorema de Pitágoras, que me va a servir para averiguar lo que me falta. Escribo la fórmula, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces lo que hago es empezar a reemplazar con los datos que yo tengo. Uno de los catetos ya lo tengo, que es 7 centímetros al cuadrado, más el otro cateto es mi incógnita porque no lo sé, y la hipotenusa sí la tengo, que es 25 al cuadrado. Entonces lo que hago es empezar a resolver esas operaciones. 7 al cuadrado, que es 49, más cateto al cuadrado es igual a 25 al cuadrado, que es 625. Y esto, como cualquier ecuación, este 49 que está sumando lo paso para el otro lado restando. 625 menos 49, cateto al cuadrado es igual a 576, y otra vez el cuadrado lo voy a pasar como raíz, la raíz cuadrada de 576, que es 24. Entonces ahí pude averiguar que el cateto que me falta mide 24 centímetros. Entonces yo puedo usar el teorema de Pitágoras siempre que tenga como dato dos datos, puedo averiguar el tercero. Si tengo los dos catetos, puedo averiguar la hipotenusa. Si tengo un cateto y tengo la hipotenusa, puedo averiguar el cateto que falta. Y esto obviamente me va a servir cuando yo tenga que resolver situaciones problemáticas en donde yo, por ejemplo, necesite la altura de un triángulo para calcular su área, por ejemplo, y el teorema de Pitágoras me va a servir, por ejemplo, para calcular la altura, que en este caso es el cateto del triángulo.